En agricultura es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que lleva la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Una presentación de Miski Mikui, gastronomía peruana y fusión. Conduce Jorge Andrés Pomar. Cortina musical inconfundible para dar inicio a un nuevo capítulo de Chile Público. Este Chile Público que cuenta con municipios.chile.cl, noticias realmente descentralizadas, y también la nueva app de radio Agricultura, donde nos escucha la gente, amigo Luis Fraile. Fíjate que en Copiapó somos 101.3, en La Serena, Coquimbo 100.3, Valparaíso, Viña del Mar 92.5, acá en Santiago, la capital de la República, somos 92.1. La radio también se ve. Canal 182 en Zapping TV, YouTube Live y Radio Agricultura TV. Como es habitual en este día y vía Zoom con un blanco impoluto de fondo, la señora Luz Poblete, secretaria general de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad de San Sebastián, expresidenta de Evópoli. Bienvenida a su programa Chile Público. Aquí estamos, ve la blancura, la prueba de la blancura acá atrás, transparencia absoluta, los tiempos que corren, aquí demostrándolo con esta pared detrás. No le escuché el dial aquí de Tongoy, pues. El de Coquimbo, Tongoy, región de Coquimbo. Debiese ser para que nos escuchen. El mismo de La Serena y Coquimbo, que ya voy. El mismo. Esto es La Serena, Coquimbo, Tongoy 100.3. Epa, el mejor. 100.3. El mejor. ¿Por qué el 100.3? No sé, pues tiene 100 ganador, ¿no? Marco Antonio Enríquez Ominami, de cuerpo y alma presente. Filósofo, hoy día llegué filósofo con los números. Junto al pueblo y todas esas cosas, bienvenido también al público. Me gusta además su tenía más relajada, es la única que me entra. Si lo... No. Es la que puedo, si me falta vestirme de túnica árabe. Bueno, ¿Cómo está usted? Bienvenido. ¿Cómo lo trata el calor en estos días de verano aquí en la región metropolitana? Bien. Duro, intenso, pero estuve en la playa el fin de semana, y antes estuve en Argentina, Brasil, y antes estuve en terreno junto a mi pueblo, a diferencia de Luz. Lo mismo. Pero sí, yo siempre gratis. Gratis. Además me va a llegar venganza, que el único, después son 2000 bromas durante todo el año. Todo el año. Me retracto, me retiro. Raro que esté yo en Zoom y ahí nuestro querido me retracto, compañero, Luz, perdón de rodillas. Yo aquí en región. La que más ha estado en terreno y la que más está en la radio es Luz Poblete. Y yo el que menos, pero esta vez se da por primera vez que yo estoy aquí físicamente. Me gusta además su tenía más relajada. ¿Sí? Sí, porque siempre lo veo con... Porque es como duro usted, la camisa negra y como que para infundir aquí, miedo. Claro, viene aquí, no. Ahora lo veo, y aparte lo veo como más, lo veo contento, le hace bien el verano a usted. Sí, medio colapsado, querido, medio colapsado de trabajo, sí, pero aquí estoy dándole. Oye, mucho que conversar en este martes veraniego de Chile Público. La señora Poblete no estuvo la semana pasada por obligaciones laborales. Por supuesto, hablamos de pensión y para variar tuvimos nuestras diferencias con el severo Marco Antonio Enríquez Ominami. Buen debate. Claro que sí. Y bueno, el asunto parece que va a prosperar. Usted como expresidenta de Evópoli, una de las definiciones del Consejo General de este sábado fue que Evópoli iba a votar en contra de la idea de legislar. Y el debate probablemente entonces de todas maneras va a prosperar porque tienen al parecer los votos, pero se volvería a entrampar y a revolver los naipes y la discusión en la Cámara de Senadores, que en general actúa de manera más, no sé si la palabra es conservadora, pero menos progresista, voy a decir, que la Cámara de Diputados, Luz Poblete. Bueno, así ha sido. Yo creo que el debate de las pensiones siempre es complejo, y yo creo que lo que le ha pasado a este gobierno es que se ha quedado un poco pegado en su intencionalidad más bien ideológica que práctica y de avance en un sistema que está entrampadísimo hace, bueno,
desde que se empezaron a vivir las consecuencias un poco del sistema, de nuestro sistema de capitalización individual, que por supuesto tiene su falla, lo hemos conversado con Marco, pese a que tenemos diferencias de cómo continuar o cómo hacer esa reforma estructural tremendamente necesaria para subir las pensiones, que en eso sí estamos de acuerdo, que son paupérrimas para los tiempos que corren. Sí, me parece que quedarse pegado ideológicamente en una reforma no permite abrirse a otras posibilidades de poder aumentar un pilar solidario que es necesario y que sabemos se ha ido aumentando con la PGU. Además, ese es un punto de encuentro entre todos, porque la PGU debería funcionar de manera autónoma y seguir subiéndola a los 250.000 pesos que prometió este gobierno, e incluso ver qué otras maneras de financiamiento pueden darse para seguir aumentándola en el tiempo. Ese pilar solidario ha dado muestras en muy poco tiempo, en el par de años que lleva ya en su implementación, de que efectivamente ha provocado un cambio radical en las pensiones, especialmente de quienes tienen tremendas lagunas o no recibían de ningún lado al menos un mínimo piso digno, ¿verdad? Que no pasa por no seguir pensando en cómo aumentarlo. Con respecto al sistema de los jubilados formales, yo sí estoy de acuerdo con negarse a legislar algo que está mal hecho de cuajo y que han tenido bastante tiempo para poder conversarlo y poder escuchar indicaciones, poder pensar fuera de la caja. Todos los especialistas, o al menos, bueno, los de izquierda tendrán los suyos, pero al menos los que yo escucho y los escucho con harta seriedad, incluso sin vereda política, sino que más bien analizando el sistema en sí, es hacer la diferencia entre la regulación estricta que requieren las administradoras de fondos de pensiones, llámese AFP o como quieran llamarlas a futuro, para que realmente cumplan su rol de administrador sin abusar del pensionado en sí, y por otro lado, y para que tengan la rentabilidad que todos los pensionados quieren, y por otro lado, ver de qué manera se financia una cotización que hasta ahora ha sido menor, lo dice desde la OCDE, que nos gusta tanto compararnos, como en todos lados, de que efectivamente nos falta poder aumentar nuestras cotizaciones, pero que esas a clamor ciudadano debieran ser propias del trabajador y no ser un impuesto al trabajador. Creo que es distinto tener un ahorro del trabajador para su futuro que tener un impuesto del trabajador, que sabemos lo paga la clase media, lo pagan las pymes, que son ellos los que se van a tener que hacer cargo de este pilar, o sea, de este aumento de cotización. Y el modo de financiamiento, lo hemos dicho, Evópoli junto a Horizontal ha dado un montón de alternativas de poder aumentar el financiamiento de buenas pensiones a través de los impuestos generales, a través de las exenciones, a través de normas estrictas de evasión y elusión, y también lo que ha sacado últimamente Horizontal como centro de estudio es el tema de poder cotizar más para las pensiones desde el IVA, ¿verdad? Subirle con un puntito, fíjate que llegamos justo al monto que se requiere para poder aumentar ese pilar solidario o la PGU o donde se quiere invertir y no a costa de los trabajadores. Me quedo ahí porque creo que la discusión siempre es compleja, larga y profunda. Le doy la palabra a Marco Antonio Enríquez Ominami, no sin antes leer un intercambio, iba a decir tuitero, pero ahora como se llama ex, muy interesante entre Paulina Yassi y la ministra Jara, donde la ministra Jara tuitea que las AFP buscan perpetuar su negocio rentable para ellos, pero que entrega pensiones de hambre. Y la principal solidaridad que debemos tener es la empatía, y al parecer a esta industria le falta. Yassi, que es por supuesto la presidenta de la Asociación de AFP, los técnicos más reconocidos han explicado por años que las pensiones son bajas por los bajos sueldos, porque tenemos un mercado laboral débil, con informalidad, con lagunas, con subcotizaciones, con falta de ahorro. 1 de cada 3 mujeres ha cotizado menos de 5 años, 1 de cada 3 hombres menos de 10 años. Tenemos una tasa de cotización de casi la mitad de los países de la OCDE y mayores expectativas de vida. La solidaridad, estos temas no se han abordado y tampoco se han acogido a tiempo nuestras propuestas sobre regímenes de inversiones, y a esto se suma el gran daño que significaron los retiros, y usted lo sabe, ministra, la solidaridad debe sin duda venir de todos, no solo de nuestros trabajadores formales, dañando aún más el empleo, a nuestras pymes, incentivando la informalidad. Esta reforma está imponiendo un impuesto al trabajo, dañando las pensiones de las generaciones futuras, y abre un camino para que el Estado tome el control de los fondos. Me parece que la mayor falta de empatía al llevar adelante una reforma previsional con esta es con nuestros hijos. Marco Antonio Enríquez. Yo
la vez pasada, Luz, tuve una discusión apasionada con Jorge sobre la distinción que hace Jorge siempre es correcta, que es una cosa es la ley y el principio que rige en Chile, que es el decreto en realidad, que se impone el 3500 en el año 81, que dice por obligación, sin libertad ninguna de elegir nada, los chilenos tendrán que trasladarse a un sistema de pensiones que cobra menos cotización mensual y pagaba más. Esa era la promesa. Nos vamos a ahorrar el debate sobre el pasado. No resultó. Que estamos de acuerdo. No resultó. Listo. Y no resultó, y esta es la pregunta. Yo creo que hay una parte, yo siempre digo que soy cuidadoso. No resultó porque hubo algo que no pudieron prever en los parámetros. Evolución de la medicina, proyección de la cantidad de años vividos, De acuerdo. no mejoría del trabajo formal versus el informal, informal versus formal. Yo concedo eso, cuidado. O sea, no digo, reconozco que una parte Del problema, no era fácil de prever. Por eso, pero ahí, paréntesis, y aquí viene la otra parte, donde yo sí creo que hubo ideología. Y entonces no fueron cautos ni rigurosos, a pesar de haber sido doctorados en tremendas universidades, no fueron rigurosos, ni académica, ni políticamente, ni moralmente. Uno, en avasallar la duda razonable respecto a los parámetros, ¿se entiende? ¿sí? Y donde una ideología fue decir, mire, es más importante el mercado de capitales que pagar pensiones buenas, porque si ponderabas de otra manera la prioridad, los parámetros no te daban con o sin conocimiento de la edad de vida de los chilenos. Lo digo más simple, porque esta parte es la parte técnica. La parte simple es que un fondo de pensión que está indexado, conectado, que depende de la economía, ¿no es cierto? Del Que no de crecimiento, sí. crecimiento, está condenado al fracaso. Voy a enumerar solamente las crisis económicas de los últimos 15 años. Para no hablar de 30, 15. Subprime. Te salté la asiática, que fue demoledora. Me fui al 2008. 2011, crisis del euro. COVID. Guerras. Las dos que tenemos este 2022-23. Así al pasar te acabo de nombrar 4. Para que te funcione un sistema de pensiones que te dé buenas pensiones, necesitas una proyección de crecimiento alta y estable. Y lo que el ser humano, y eso está en la filosofía, y esto es un viejo debate en la filosofía, es si el ser humano nace bueno y se echa a perder, o nace malo y por la educación se vuelve bueno. Lo que sí sabemos es que tenemos un gen, una propensión, un vínculo con la violencia permanente. Y por tanto, las crisis económicas que tienen que ver con la confianza, con las guerras, son inevitables. Entonces, el sistema de FP, y aquí es donde viene la ideología de los que hicieron la FP y de los que defienden el principio que rige a las empresas administradoras de fondos de pensiones para recoger el guante tuyo, no tiene solución. Porque la tasa de crecimiento del 2023 fue 0.1. La del 2024 será 1 punto. El crecimiento económico mundial será 2 puntos. Es el de corto plazo. Si nos vamos a largo plazo puede ser aún peor y más triste. Por tanto, no hay forma humana. No hay forma humana de que las AFP puedan resolver el tema de las pensiones. La única manera es hacerlo a través de la solidaridad por la vía de los impuestos. O, el otro camino, descremar las AFP de los pacientes, clientes, cotizantes equivocados. Entonces, aquí termino. El modelo alternativo, lo hemos discutido ya 3-4 veces los dos, Luz con Jorge, de manera muy intensa, es que la alternativa, que sería un sistema solidario donde tú no cotizas, sino que contribuyes, sería el camino. Contribuir, como lo hace Carabineros y Fuerzas Armadas, que no cotizan, contribuyen al fondo. Y yo termino sobre la pelea que está dando hoy día de 3 y 3 que está dando el gobierno, ¿no es cierto? Que partió con 6%. Recordémosle a la gente, se trata de aumentar el monto de cotización, no de contribución. De cotización, porque estamos en un sistema de AFP donde la plata es suya, señora, y usted tiene que cotizar 10 todos los meses obligatoriamente, ahora le dicen cotice 6. Yo creo cargo del empleador. A cargo del empleador. Lo que dice la derecha en el sistema, y mira lo que voy a decir que es riesgoso, en la lógica que rige la AFP, en la lógica de las AFP, es correcto lo que dice la derecha. Dale eso a la cuenta individual. Lo que hace el gobierno es tratar de hacer un Frankenstein, es mezclar un principio rígido individual donde Luz cotiza por sí misma y Marco cotiza por sí mismo y punto. Y nunca, nunca las mujeres de Chile podrán en el corto ni el mediano plazo obtener la misma pensión que un hombre porque hay una brecha salarial que no se ha resuelto y no se va a resolver. Si no se resuelve en 40 años, créanme que no se va a resolver en 5 ni en 10 y por tanto se van a jubilar miles de mujeres con una pensión injusta porque está indexado el sistema a un principio individual. Termino. La lógica del 3 y 3 que hace el gobierno, en eso la derecha tiene un punto. Si seguimos el principio
de la AFP, que se vaya a la cuenta individual. No le metas solidaridad, algo que no tiene componente solidario por ninguna parte. ¿Se entiende? Ahora, lo que hace el gobierno es, porque lo han hecho a mi juicio muy mal en esta ley, es que primero la presentaron tarde, como yo lo he dicho 100 veces, lo que no se presenta el primer año no se presenta nunca, y lo debieron haberlo presentado el día 1, pero segundo, más enredado el gobierno, y lo digo en la mejor onda porque no me cae mal la vocera, pero la tipa dijo y reconoció que los fondos de pensiones eran heredables, o sea, son cuentas individuales. Yo retruco a eso, que también se equivoca ella, porque primero, este es un debate equivocado, pero además, la derecha también miente cuando dice el fondo es tuyo, no me dejan retirarlo, hay que hacer una ley, ahora no quieren que sea mío, yo quiero retirar mi 100%, Jorge, ahora, no es mío. El sistema de AFP requiere la obligatoriedad del ahorro. Sí, claro. O sea, no hay libertad, se acabó el liberalismo, se acabó la libertad. Entonces aquí la libertad es libre, se acabó. Pero además, no solo eso, no me deja elegir, una vez que ya me obligan, yo estoy a favor del ahorro obligatorio. Ya, yo quiero otro sistema, no, Marco, solo esa. Pero además, los liberales te dicen, no, si la AFP, la gracia que tenía es que hay más competencia. Hay menos competencia. Si eran, corríjame usted, que ustedes son más cultos que yo, habían 17 del año 80, deben haber unas 6 u 8 hoy día con suerte. Pero además, el liberalismo decía, no, si además, la gracia del liberalismo es liberalismo a la chilena. Son canadienses, norteamericanas y colombianas la AFP, ya no son chilenas. O sea, admiten otros fondos extranjeros, lo meten en una juguera que no tiene paramétricamente solución alguna, no pueden pagar buenas pensiones, y el gobierno, para ganar un punto electoral de corto plazo, dice, no, pero yo tengo sensibilidad social. Y en eso la derecha no está tan mal. Cuando dicen, no, te metiste en mi cancha, y en mi cancha las reglas las fijo yo. No sé si me sigues, en el sentido amplio de la palabra. ¿Por qué crees tú que, o más bien, por qué crees, cómo podríamos explicar que en la mayoría de las encuestas las personas prefieren los sistemas de capitalización individual? Entendiendo que la pregunta es, ¿usted quiere capitalización individual o quiere que le paguen pensiones? Yo creo lo siguiente, que yo creo que hay una gran confusión, hasta el punto que la ministra vocera, que a mí me cae bien, se confundió ella. Conceptualmente, ella pertenece a la mayoría de los chilenos. Yo creo que no se confundió, yo creo que ella dio el punto. Son heredables. Es que entonces son heredables, su proyecto de ley no tiene sentido. No, son heredables, ellos siempre hablan respecto de lo que ya hay. Bueno, es que yo sé que es difícil seguirlo, pero no es mi gobierno, pero ¿qué puedo hacer? Bueno, pero es que pongámonos serios, rigurosos. En el mundo existe el sistema de capitalización individual, pero como opción, ustedes saben eso, existe, pero es optativo. Son poquísimos los países del mundo que tienen sistema chileno que es único y obligatorio. Los países que tienen AFP lo tenían optativo, o lo tenían incluso conviviendo a un sistema público. Este es de los poquísimos países, no deben ser más de 4 o 5, que tiene este único sistema sin libertad. No hay liberalismo acá. Obligado. O sea, nada más de izquierda que esta idea loca, izquierda tonta además, todos para allá. Eso es Pinochet, el liberalismo, RN, la derecha en general. Todos los liberales me obligan todos los meses y se fuman mi libertad. Como estás en un lavado de cerebro nacional hace 40 años, porque cada vez que alguien le ha levantado la voz, le han dicho populistas, horrores, y no se han dedicado técnicamente a discutir el problema, probado que las AFP no tienen cómo, porque la tasa de reemplazo no la pueden decir, como ya lo he demostrado. Salió un artículo después de una pelea luz, muy rica, con una buena batalla que tuvimos con Jorge, yo creo de buen nivel. Un artículo de MOL, donde no sé si lo viste, casi te lo mando para provocar. Donde venían las tasas de reemplazo. Antes también, hay que agregarle la PGU a esas tasas de reemplazo. No la puedes, la tasa de reemplazo no es sin PGU. No puede haber tasa de reemplazo con PGU. ¿Cómo no puede haber tasa? No, pues el sistema, la tasa de reemplazo es lo que te ofrece la AFP. Sí, eso es la AFP, pero además existe la PGU que complementa la pensión, que complementa la pensión. Estoy haciendo de pitbull acá. Voy a morder a Jorge Pomar. Bueno, me quedo callado, querido, pero lo que digo es que en eso yo le encuentro razón a la oposición. Cuando te metes a la cancha de la AFP, en su lógica es implacable, y el 6% tiene que ir a cuenta individual, si sigues esa lógica. Y si sigo a tu nueva líder, Camila Vallejo, que ha dicho, y tú te parece a ti correcto, que los fondos son heredables, bueno, no le quitas a la gente el 6%, que es todo directamente la heredabilidad. Luz Poblete. Ya convencí a Jorge Pomar, miren, lo está rendido. Oye, lo que es confuso, Marco, cuando te escucho, es como pensar que hay, y puede ser malentendido porque siempre las comunicaciones son bien complejas y la derecha no tiene mucho arte en eso tampoco, pero es como que uno estuviera haciendo una defensa a las AFP, y la verdad es que no es una defensa a las AFP, es el tema de dónde van las cotizaciones de los trabajadores. Es ahí donde está la discusión,
porque tú dices, hay malas pensiones, hay que cambiar un sistema. Bueno, cambiemos el sistema, pero veamos, pero también, así como tú dices que está comprobado que un sistema solo de capitalización individual, obligatorio además, son pocos en el mundo, fíjate que hay varios países, desde Canadá, Alemania, creo que Finlandia también, o algún país que ha ido cambiando de un sistema full de seguridad social, que tampoco le resultó. También fue fracasado el sistema de reparto en los países del mundo, y eso yo sé que estamos de acuerdo. Fracasado, don Marco. Déficit, O sea, mira no, Argentina. que seamos Mira, precisos. o sea, Déficit. es que si vamos a ser precisos, bueno, pero no ha funcionado y tampoco le ha dado pensiones dignas a sus pensionados, que al final es todo lo que estamos buscando. Entonces, yo creo que no es ni lo único lo otro. Con respecto a lo liberal, a mí me encantaría que el mercado de las administradoras de AFP sea todo lo competitivo y todo lo abierto y todo lo elegible que tú puedas dar, que no tiene que ver con negarse a también que exista un pilar solidario, efectivamente, que hoy día la PGU algo ha compensado esas malas pensiones, pero ojalá encuentren un método que desde el Estado se haga cargo de esas brechas, porque no estás incentivando ni el ahorro, ni tampoco la formalidad, que es un drama hoy día en nuestro empleo, si es que le pones un impuesto al trabajador, si le dices a cargo del empleador que ya está atoradísimo con una crisis económica como tú mismo nombraste y que van a seguir pasando por siempre jamás, a que tú le aumentes un 6% a cargo de él, cuando el 80% de nuestro motor económico está en pequeñas y medianas empresas, no en esas grandes empresas. Es más, me atrevo a decir a propósito también de los dichos del presidente de la CPC, que ellos prefieren claramente pagar el impuesto a través del impuesto al trabajo que pagar los impuestos que a lo mejor debieran subirse por otro lado, cosa que yo tampoco estoy de acuerdo en subir impuestos, menos en momentos de crisis. Entonces, también la oportunidad, Marco, de en qué momento se hace una reforma que es tremendamente necesaria, o vamos a pasar discutiendo 15 años más respecto a una reforma de pensiones, mientras son los pensionados los que están más perjudicados. Entonces, poder separar las cajas, porque este gobierno ha querido juntar las cajas, porque como saben que hay consenso respecto de la PGU o del pilar solidario, como quieran llamarlo, entonces juntó en una misma reforma ambas cosas, como también juntó la solidaridad hacia las mujeres. La PGU sí contaba con tener mayor, como poder darle más de estos ahorros o de esta ayuda del Estado a las mujeres, porque somos efectivamente las más perjudicadas con el empleo, con las lagunas, con los cuidados. Entonces tenéis que hacer varias cosas a la vez para poder compensar esto que ha ido fracasando o que no ha dado la dignidad que se merecen todos los pensionados. Entonces, no me gusta escuchar como si la derecha, tú, porque no lo es, o al menos no es la que yo represento, de una defensa a las AFP. A mí que se llama AFP, o sea, en otras administradoras, incluso que hay un administrador estatal, pero alguien tiene que administrar los ahorros, o esos ahorros quedan debajo del colchón, o esos ahorros parten por otro lado. Entonces, ahí es donde me cabe la duda, y quizás no te escuché la semana pasada en esta discusión, por estar trabajando arduamente hasta altas horas de la noche, no es que no haya escuchado el programa, pero ¿de cuál es entonces la propuesta? ¿Por qué no pensamos fuera de la caja y se hace un mix respecto de hacernos cargo de estas pensiones con pilares solidarios a cargo del Estado, no del empleador, y de cómo subir las pensiones en términos de ahorro para ese trabajador que sí los quiere para sí y sí los quiere reables para su futuro, mejorando y aumentando esas pensiones, fruto de su trabajo? Esa es la discusión. Poblete, porque así yo, como Jimena Rincón, Claro, así yo me siento aquí, tomo palco. No peleo con primero, usted. en 40 y tantos años, nunca la derecha ha estado dispuesta a un sistema mixto. Nunca. Nunca. Pero es un sistema mixto, pues, Marco. No, no es mixto. Sí es un sistema mixto. No, no es mixto. ¿Cómo no es mixto? Bueno, yo Si creo tiene un pilar solidario desde Bachelet 2. No, eso no es mixto. Yo, Marco, ahora, dame de dónde yo no quiero cotizar en AFP hoy día. Yo no quiero cotizar en AFP. No hay dónde. Entonces no es mixto, pues. Pongámonos de acuerdo. Es que lo que es mixto es el componente de esa pensión. Yo estoy hablando del origen de los fondos. El sistema de pensiones se financia con la obligatoriedad, sin liberalismo, sin libertad de elegir, de millones de trabajadores que están obligados a ir a un solo sistema. Yo hoy, Luz, eso es así. Quiero el 1 de febrero cotizar en otro sistema. Libérenme. Denme liberalismo puro. No hay. No. Ok. Entonces ya acordemos, no hay sistema mixto.
Lo que hay es un sistema de pensiones, una ley, un principio administrado por empresas que tienen utilidades faraónicas, porque lo hacen muy bien para el mercado de capitales, que a la hora de pagar pensiones tienen varios problemas. Uno, no me pueden decir cuánto voy a jubilarme, no lo saben. Factor riesgo corre por el que pone la plata, no el que la administra. Yo lo corro. Una asimetría, pero ya. Segundo problema. Ya está demostrado después de 42 años, porque ya se pueden, a propósito, los fondos de pensiones se miden así en décadas, no se miden en 5 años. Sí, claro. Ya, entonces 42 años después ya se sabe que las pensiones, las AFP, fracasaron respecto a su promesa. Matiz. Dijeron 100% en mayo del 2021. Tasa de retorno. Por eso, matiz, porque ya De pensiones, lo dije, conversábamos, no mercado de capital. lo conversábamos respecto de que las razones no son como, porque uno te escucha No, y, pero dice, factual. la FP lo está haciendo como las pelotas. Y el problema tiene más variables que lo haga bien o lo haga mal, que en general lo hace bien. Pero- La plata está y crece, entonces en general lo hace bien. El problema va por todo lo que ya hemos hablado tantas veces y ahora mismo también al principio del programa. Por el mercado informal, por las lagunas, la falta de cotizaciones, las mujeres cotizan menos. Años de vida. Entonces, año de vida. Entonces, Crisis económica. crisis económica. Sí, Es que- también. Bueno, pero también. entonces, pero a ver, entonces, fracasaron porque yo cité las promesas. Te voy a leer las promesas. No cumplía. Las voy a leer. Ok, fracasaron. no cumplía. Fracasaron. No cumplía. Fracasaron. Yo dije, en mayo del 2021 se jubila con 100 y las mujeres se jubilaron con 12%, 88% de error. Es un fracaso. Si dijeron además van a haber más AFP, más competencia y menos competencia. Dijeron además, y eso es verdad, lo que dije al principio, el sistema anterior tampoco funcionaba. Entonces le dijeron a los chilenos, pero mira la pillería que inventamos. No es pillería, eso es peyorativo. Mira el parámetro distinto que inventamos. Cotizando menos vas a obtener más. También fracasaron. Se equivocaron los cálculos, los parámetros. Y una parte de esos cálculos te lo concedí al principio. No los podían prever, pero hay algo No, riguroso. yo creo que lo podían prever, pero no lo preveyeron y lo hicieron mal. No, pues claro, sería con dolo, una posibilidad. Yo a mí creo que una parte de los razonamientos fueron con dolo ideológico. Es un proyecto profundamente ideológico. Y otra parte, yo soy más generoso que tú incluso, asumo que no. Ahora, yo lo que critico es que yo trato, y esto es lo que de cuidar, pero seguramente cometo errores, tratar de ser riguroso en las cosas. Entonces no me atrevería yo a decirte cuál sería la tasa de reemplazo del sistema de pensiones administrado por AFP al 2000, estamos en 2024, al 2064. Yo no me atrevo. Y no soy un defensor ni me pagan la AFP. Lo divertido es que los que la defienden y son pagados por AFP, son economistas renombrados, no te pueden decir la tasa de reemplazo. No la saben. Y ese es un problema de fondo de un sistema de pago de pensiones. Ahora, lo que ocurre es que se inventó algo que efectivamente funcionó y funciona bastante bien, es que una parte del dinero de los trabajadores va al mercado y se hacen inversiones en Chile muy importantes con ese dinero. Después podemos discutir si las pymes les toca, hay miles de debates, pero en lo sustantivo, el sistema de pensiones administrado por AFP fracasó respecto a sus promesas. Los sistemas solidarios que uno conoce en Europa, por ejemplo, no están quebrados. Es un problema, un error de conceptualización. No hay quiebra. Que el Estado no quiebra. Es bien dicho. Hay déficit gigantesco. Y también hay que recordar... Pero eso no es fracaso. No, eso se llama déficit. Te quiero explicar algo. En el caso español, que se usa mucho en Chile en el Sí. Mercurio. Les quiero recordar algo a los economistas. Tú eres historiador. Facts, hechos, datos. El 2008, cuando hubo una crisis subprime, tú sabes de dónde salió la plata para pagarle a los bancos irresponsables, que ya no sabían dónde estaba la plata que habían prestado. ¿De dónde sacaron la plata? De los fondos de pensiones. Entonces, lo que hacen, también lo hizo la derecha española, no la izquierda. Tomó la plata de los fondos de pensión y la metió a los bancos para resolver el tema bancario del 2008, crisis subprime. Entonces entramos, fíjate que lo difícil, por eso el debate es muy complejo. Está el tema de las pensiones, el mercado de capitales, la libertad, la no libertad, la competencia, pero también está el tema de cuidar los fondos de pensiones, que no se presten para la politiquería, por decirlo así. Ahora, en España, si son deficitarios los fondos de pensiones, es también porque se los sacaron a las administradoras estatales y los metieron a los bancos para resolver otro problema que se armó, otro sistema. Que es siempre un riesgo cuando el Estado Está, administra exactamente. los dineros de las personas. Exactamente, entonces como las cosas son complejas, pongámonos de acuerdo, las AFP fracasaron respecto a sus promesas. No son capaces de garantizar pensiones dignas en el largo plazo y necesitan que a través de impuestos, o sea que los mismos trabajadores a través de su dinero vengan a subsidiar un sistema que no alcanza. Porque la cotización es 10 y hoy día sería 16.
debemos de tener, y ¿te acuerdas que una vez me preguntaste la solución, Marco? Te digo, bueno, hay que preguntarle a los chilenos si este sistema del cual podemos estar peleando todo el tiempo, que no funciona el de AFP para pagar pensiones dignas, y lo tenemos que parchar con mucha plata pública, plata suya, señora, por segunda vez, asumamos ese fracaso, reconozcamos que el sistema está mal hecho en sus parámetros, que su principio de individualista no va a pagar buenas pensiones, que los carabineros y militares tienen pensiones 3 o 4 veces mejores que los profesores, porque están en un sistema de contribución, no de cotización, que es el sistema solidario, pagado con impuestos, pero sin AFP entre medio, no se va la plata a las comisiones, seco se va al carabinero o al militar. Bien, que los chilenos sepan que hacerlo extensivo a todos los chilenos, que la pregunta que viene un auditor, ¿y por qué yo, profesor, no tengo lo mismo que un carabinero? Bien, porque el tamaño importa, aquí sí. No es lo mismo 1,5 puntos del Producto Interno Bruto para militares y carabineros que, lo recuerdo lo que había estudiado en algún minuto, que se podía llegar en 10 años a tener que inyectarle 8% del Producto Interno Bruto a la olla de las pensiones para pagarle a todos los chilenos. Entonces, imposible. Entonces, no, imposible no es. No es imposible. No, no es imposible. Es, es una opción de los chilenos, porque si nos gastamos 2 puntos en armas hoy día. Bueno, poco realista. 8 puntos No, sería poco realista. opción de los pueblos. Los pueblos tendrán que decidir, pues. Hoy día las encuestas muestran que no volaría eso. Evidente, porque también estamos en la manipulación del debate, hasta el punto que una ministra comunista acaba de decretar heredables los fondos de pensiones, pues. Y yo lo que sostengo, este es mi punto de vista, mi interpretación, mi aporte, es que hay una gran confusión gigantesca porque llevamos 42 años en la piscina de la AFP. A tal punto, y esto evidencia lo que digo, es que este gobierno va a perder la batalla del 6% adicional. Porque la derecha, por 2 razones, los está esperando en su fortaleza, por decirlo así. Le dice, por un lado, ven para acá, estáis débiles en las encuestas, perdiste un plebiscito y querés que te apruebe esto. Eso es política, poder. Dicen, no te lo voy a aprobar. Esa es una lógica, ¿no es cierto? Pero después está la lógica más teórica, ven para acá, gobierno. Cuéntame, ¿tú reconoces que los fondos son heredables? Sí, o sea, son de las personas, sí. Y querés meterle 6%, una parte al fondo solidario, una expropiación. Ese fondo es de Jorge Pomar. Dale el 6% a Jorge Pomar. No, es que una parte tiene que ir a un fondo. Y el tipo te dice, va, ¿por qué? Si tú reconociste que 10 es mío, el 10% que yo pago todos los meses, y el 3 adicional, yo no te voy a regalar nada. Entonces, la pelea está perdida en este proyecto de ley. Yo vengo anunciándolo, quiero que me cites, diciendo que la ley de pensiones no va a salir. Te lo concedo. Por las 2 razones. Y hoy día está en la, ¿se dice majamama o es muy anticuado? Pajamama. Majamama. Ah, yo escuchaba pajamama. Ah, no, yo escuché majamama. Así también la majamama. La majamama es como el enreo, no sé cómo se dice. Sí, sí, el sí. Majamama, la majamama. el araña, Majamama, como esas cosas de lana que están todas enredadas, que juegan los gatos. Así ¿cómo es. se llama eso? La madeja, por eso, de ahí viene. Ah, de la ¿de ahí madeja. viene? La madeja Sí. de lana en la que está el debate de pensiones hace que frente a lo que existe, que tiene miserias, pero nítido, yo entiendo que la opción sea esa. Yo lo que pido es un plebiscito, pero con armas iguales, regulado, publicidad, y veamos si algún día podemos ofrecerle otro camino a los chilenos. Pues yo asumo que la otra alternativa es muy cara. ¿Qué se me ocurre intermedio? Es lo que decía Luz, un sistema mixto que no existe hoy día en Chile. Que sea opcional y que existan los 2 caminos con una parte, y esta es la parte jodida, esta es la parte más técnicamente jodida. Para que funcione un sistema nuevo va a necesitar plata adentro de la bolsa. Porque la gente se está jubilando todos los días. Hoy se jubiló alguien, hay que pagarle. Y esa persona jubiló con sus años de cotización de un sistema anterior. Eso se hizo también, tú sabes, cuando salió de la Unidad Popular a la dictadura el decreto 3500, también hubo bicicletas, tú sabes, gente que estaba en un sistema anterior, que se jubilaba en el nuevo, hubo que compensar. El fondo de compensación es harta plata. Entonces es un tema súper técnico. El sistema mixto que yo propongo tiene otro lío, que cambiar de un sistema de AFP a un sistema solidario que convivan va a requerir traspasar plata de los ahorros de la AFP al fondo público. Y ahí, nuevo debate, expropiación. Entonces, como estás atado de mano, estás en un sistema de AFP sin salir de ahí. La única posibilidad es aprovechar este programa y dar elementos de lenguaje a los cotizantes y decirle, usted en la lógica de la cotización, la derecha tiene razón. Al individuo la cuenta, porque usted es cotizante. Los carabineros no cotizan. Ningún militar cotiza. No sabe lo que es una cotización. No cotizan. Contribuyen a su pensión, que no es lo mismo. Le dan la mano a un carabinero militar, le da la mano al Estado y le dice, Estado, yo voy a trabajar tantos años contigo. Tú a la salida me tenés que dar una pensión promedio, Luz, promedio, son promedios, 800.000 pesos. Promedio los profesores, 200.000 pesos. ¿Son los profesores funciones menos críticas que las de los carabineros? Y como yo no quiero hacer pelear a carabineros contra profesores, lo que hay que decir es que no se toquen a los profesores. Pero permítanos cuestionar de por qué los profesores no tienen lo mismo que los carabineros. Es la batalla, he dicho.
Pausa comercial, ya te doy a la vuelta la voz, Luz Poblete, aquí en Chile Público. Ya volvemos, Lucho. En agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar. Realmente descentralizada, municipios.chile.cl, el único diario digital de noticias 100% locales, 100% municipales. Haga usted como Luz Poblete desde Tongoy, ella descargó la app de Radio Agricultura. Así puede escuchar este y todos nuestros programas desde cualquier lugar de Chile y del mundo, como se hace muy fácil en tu celular. Ingresas a Google Play o Apple Store, escribe Radio Agricultura, descargas el listo con la agricultura, siempre estaremos contigo donde quiera que vayas. Marco Antonio Enríquez, Ominami y Luz Poblete, como es tradicional en este día, hacen juntos este Chile Público. Bueno, Marco intervino al final del primer bloque, Luz, y yo me quedé con la sensación de que tú querías ahí una réplica. Sí, lo que pasa es que, de nuevo, más que réplica, porque en esto yo creo que con Marco queremos lo mismo, como quieren todos los chilenos, que es que se mejoren sus pensiones. Y hay un principio humano, porque me encanta que Marco recurra siempre como a la humanidad, ¿no? A lo propio del ser humano. Y así como no sabemos si nace con la maldad o se hace la maldad en el contexto, y esa es una discusión psicológica tremenda también lo hace respecto del egoísmo propio, y con esto no quiero ser peyorativa, ¿no? De decir, pucha, si yo trabajo toda la vida, ¿por qué no tengo derecho a que esos ahorros y el poder elegir? En eso estamos de acuerdo con Marco. Aquí no hay mucha más posibilidad de elegir porque tenemos un sistema que es obligatorio. Efectivamente, la naturaleza de esos fondos que yo ahorro obligatoriamente tienen un fin, que es tener una jubilación, ojalá, y eso esperamos todos, digna, cuando ya no pueda seguir trabajando o trabajando en la... Fin único, un fin Y único. otra cosa, un fin único, ¿cierto? Y eso es lo que lo hizo obligatorio en la esencia latinoamericana, chilena, de que si te lo hacen voluntario, probablemente tú, el ser humano también, piensa en el aquí y ahora, y muy poco de prever. Somos un estado reactivo porque el ser humano es reactivo ahora, a la urgencia, a la contingencia. Le cuesta mucho visualizar y ahorrar hacia el futuro, y por eso existen todos estos sistemas. Pero aún así, debiéramos darle la libertad de elegir. Es como, bueno, pero que cada ser humano se haga cargo, ¿no? Otra cosa distinta es la responsabilidad del Estado. Y es cierto que en Chile, hace muchos años también está la discusión que también tiene que salir del ruedo ideológico de pensar que un seguro social bien hecho, que se combine, para mí eso es lo mixto, y quizás puedo estar súper equivocada técnicamente, y ahí Marco tiene más conocimiento que yo, el poder decir, bueno, pero alguien también se tiene que hacer cargo de esos vacíos que ha tenido nuestra ley, tanto pensiones, me voy a enfocar eso, como hay muchas otras materias en las cuales el Estado no ha sido capaz, ha estado ausente y no se ha hecho cargo de estos vacíos. No lo voy a poner en los gobiernos, porque los gobiernos son cortos, los últimos han sido tremendamente polarizados, muy ideologizados unos de otros, con un Congreso minoritario que no ha permitido gobernar ni avanzar en estas materias que para mí son transversales, y deberíamos pensar más, no estar con el foco ni en la AFP, ni en el gobierno de turno, ni en el Congreso mayoritario, sino que en todos y todas los chilenos. Y creo que en eso el seguro solidario o el seguro social respecto de la jubilación tiene que estar a cargo también del Estado. Entonces, los impuestos generales, para seguir, que esa contribución de la cual habla Marco, debe estar puesta en los impuestos de todos los chilenos, o quizás de un impuesto en particular. Por eso la propuesta que hace Horizontal, el Centro de Estudio, es decir, ¿por qué si todos, sin distinción, vamos a comprar, ya pagamos un 19%, mira lo que pudiésemos contribuir al seguro social o a las pensiones derechamente, o a un fondo de reserva de pensiones que sí existe en Chile, que sí existe, y que convengamos que harto también se gastó, como a propósito del ejemplo que ponía Marco, justamente en la crisis de la pandemia, hubo que echar mano también a ese fondo, porque parte de los ahorros de poder sustentar lo que estaba pasando sin precedentes, como pasan en las crisis económicas, efectivamente ese fondo ayuda mucho, pero también sabemos que hay mucho abuso también de parte de los gobiernos, no del Estado, de los gobiernos, en que puedan expropiar o no los fondos. Por lo tanto, tienen que estar muy bien distinguidos lo que es tuyo propio, tus ahorros, que tú decidas quién te los administre, cómo te los administre y dónde los quiero ahorrar,
porque son fruto de mi trabajo, y una cotización que tenga que ver con la contribución y un pilar solidario que vaya a cuenta de impuestos generales, o en este caso la propuesta que hace horizontal desde el IVA, subiéndole solamente un punto y teniendo ahí un fondo importante para poder avanzar en estos vacíos de pensiones que ha tenido nuestra historia y nuestra mala ley, o más que la mala ley en sí, es las consecuencias que tiene cuando uno prueba sistemas distintos. Pueden funcionar o no pueden funcionar, y cuando no funcionan, lo más grave es no hacerse cargo de que no funcionan o tratar de defenderlos corporativamente. Y esa es la distinción que yo tengo con Marco. Yo no vengo acá a defender a la AFP, cámbiales de nombre, ponles regulaciones estrictísimas, distribúyeles, ábrelas, dale más competencia, inventa otros sistemas, como otras propuestas que se han hecho también desde el Congreso, para que no solamente existan administradoras, sino que también otras entidades que puedan hacer, incluso incluye la administración estatal, a la cual yo no confío mucho, pero si es un ente autónomo, capaz que algo puede hacer respecto de administrar y subirle la rentabilidad a esos ahorros, que puedan ser individuales o que puedan ser, al menos tú poder decidir quién te los administra. Pero no sé si me entienden la diferencia. O sea, yo creo que no quedarnos pegados en simplemente destruir las AFP que no funcionan, arréglala, ajustala, esas cosas que no funcionaron, esas variables que no las tomaron en cuenta a la hora de evaluar las consecuencias o el impacto que eso iba a tener, o las malas pensiones que iba a tener, hagámonos cargo y partamos una por una de qué es lo que hemos hecho. Alguien ha hablado respecto, se pasó por alto, ¿no? La edad de jubilación de las mujeres, si se equiparan o no, porque efectivamente tenemos menos cotizaciones, porque además también jubilamos antes. ¿Cómo hacernos cargo de formalizar? ¿Cómo nos hacemos cargo de darle mayor incentivo a las mujeres para que puedan trabajar y no tengan esas lagunas tremendas? O no darle el incentivo a quienes están informales a que pasen formales para que puedan cotizar respecto de eso. O sea, hay tantos detalles que nos hemos quedado pegados simplemente en el financiamiento de estas futuras pensiones, ¿verdad? En este sistema y en esta reforma, y como si no fuera o es negro o es blanco. Y nadie, cuando se dan millones de otras alternativas, resulta que todo el mundo se echa para atrás y simplemente nos quedamos pegados en lo que cada uno quiere, en este gobierno en particular, que siente que si no tiene si aquí fracasa, bueno, termina fracasando todo el gobierno, porque no ha podido avanzar en ninguna de sus reformas estructurales. O sea, aquí finalmente los que van a fracasar es también, o sea, los que van a perder son las personas que siguen recibiendo pensiones muy, muy bajas, por supuesto. Además, la clase política que no es capaz de ponerse de acuerdo en un sistema de pensiones que pague efectivamente buenas pensiones. ¿Cuáles son, a tu juicio, Marco Antonio, las posibilidades del gobierno en este escenario? Porque el piso parece que ya es 13%. Ese es el piso. Ese es el piso. Si ya estamos en 3 y 3, menos de eso no va a ser. Se ha reconocido, no solamente por la ministra Vallejo, yo voy a ser ahí menos severo usualmente que tú, sino porque por anga o por manga, ya sea, yo creo que el neoliberalismo ha penetrado fuertemente en las personas. No me llama la atención que las personas quieran la heredabilidad de sus fondos. Si son 40 años de neoliberalismo, no son en vano. Y va a ser también muy difícil hacerle entender a las personas, así lo vimos en el primer intento de constitución, con Mi Plata No, en las encuestas actuales, de que esos fondos no sean propios y de que esos fondos no sean heredables a su familia. Entonces, ¿cuál es la alternativa, crees tú? Yo también estoy de acuerdo que esto va a terminar siendo un Frankenstein, pero ¿cuál es la alternativa, crees tú? ¿Qué otra alternativa tiene el gobierno en ese escenario? Que tampoco necesariamente construyó. Si la permeabilidad del neoliberalismo en la ciudadanía no la construyó este gobierno. Más allá de lo panfletero, el presidente dijo que este país iba a ser la tumba del neoliberalismo. Y además de aquello, tomando en cuenta que la idea es poder sacar una reforma de pensiones que cuente con algún grado de transversabilidad, y ya estamos en el 13%. Yo, dos cosas, respondo a tu pregunta, pero una sugerencia, Luz. Yo horizontal sugiero que le cambien la propuesta, porque el IVA es un impuesto regresivo, o sea, súper injusto, nuevamente, que los más pobres son los que más contribuyen a corregir el sistema de AFP. Y usar los impuestos del IVA para mejorar la AFP es re injusto de nuevo. Recordemos que el IVA es un impuesto súper eficiente para recaudar, porque es parejo, pero es súper injusto, porque el que vive con 500 lucas paga menos IVA que el que vive con 10 millones de pesos al mes. El que vive con 500 lucas lo gasta todo, no ahorra, y una buena parte se va a IVA. El que vive con 10 palos al mes
ahorra y no paga IVA de ese 10 millones de pesos. O sea, es proporcionalmente un impuesto súper injusto. Por eso la propuesta no ha tenido eco, porque no es una buena propuesta la que es horizontal. El principio que ellos proponen, podríamos pensar tras de otro impuesto, pero ese, y es por lo cual no ha tenido anclaje, porque lo del IVA es una trampa y es la gran batalla en la que estamos hace muchos años en Chile, porque es un impuesto súper cabrón. Sí, es regresivo. Es regresivo. Eso es verdad. Entonces, es una mala... Hay varias propuestas incluso de que los quintiles más bajos no paguen IVA en alimento, en transporte. Ahora, yo entiendo el principio en el que está Luz. ¿Cómo lo mejoramos? Ahora, yo lo que digo, Luz, es que hay dos problemas. Esta es mi aproximación. Es que no tiene mucha solución, porque lo que te insisto es que los parámetros sobre los cuales se basa la AFP, el principio que los rige, no tiene cómo pagar buenas pensiones, porque supone una vinculación del dinero del trabajador a la economía global. Y la economía global y local tiene tasas de crecimiento mediocres, pero además están las crisis. Y suponer que eso pudiera funcionar, habría que afirmar, y yo creo que tú no lo vas a hacer ni nadie, de que no va a haber más crisis económica. Están en la esquina las crisis, mañana va a haber otra. Entonces, los golpes de las crisis los paga el cotizante. ¿Quién paga el golpe de la crisis? Ese es todo el sistema, ¿se entiende lo que digo? Es quién se come el golpe, que es inevitable. No quiero decir barbaridades porque las guerras son evitables, pero tú eres historiador, me ayudarás. Pareciera que cada tanto el ser humano se declara la guerra. De las cosas más insólitas. De tú decir, no puedo creerlo. Sí, ahí está. ¿Cómo en 2 años nos echamos a perder del todo? Guerra Ucrania-Rusia, Israel-Hamas, Yemen los Houthis, y me faltó Estado Islámico, Siria. Estoy agregando a la crisis del petróleo, o sea, no va a parar la crisis. La humanidad, esto es una discusión más desde la filosofía de la historia. El ser humano vive en crisis. Por tanto, la planificación económica de la FP no tiene solución. Respecto al gobierno, yo digo 2 cosas a tu pregunta. El gobierno, esa reforma no se va a aprobar como la propuso el gobierno. Y lo segundo que puede hacer el gobierno, no seguir estresando a esta radio y al país. Ese proyecto de ley no va a funcionar. Ya no lo aprobaron el año 1 cuando eran populares. No tienen los votos. Tú lo dijiste muy bien. Era 6, ahora es 3. Y de 3 la derecha le va a sacar 1, va a ser 4. Y va a ser 1. Da lo mismo. Se volvió irrelevante entonces. Se volvió irrelevante. Y aquí una réplica a tu afirmación que creo que es correcta. Lo dijiste muy valientemente. Están los años de nadar en las olas del neoliberalismo que terminaron aprendiendo a surfear feliz en el neoliberalismo. Bueno, pero yo fui candidato de cambio, ¿por qué no reelegimos a Piñera entonces? Si es así, entonces, ¿para qué este gobierno ganó como fuerza de cambio? Porque estaba Kast, estaba Sichel, estaba Kast, estaba Briones, estaba Desbordes, pero había un ejército de ofertas de continuidad y el país dijo, no, cambio. Entonces, eso es lo que quiero invitar a que pensemos juntos, la señal que nos da el país. El país pidió cambio, a lo mejor no quería cambio en AFP. ¿Quería cambio en qué entonces? Porque en salud no va a haber cambio, en educación no va a haber cambio, en AFP no va a haber cambio, no va a haber cambio en constitución, ni va a haber cambio en impuestos. Y yo me pregunto entonces, hay 2 caminos. Decir, bueno, Marco, así es la vida, esto es un juego retórico de campaña electoral en que todo el mundo promete y nadie cumple. Entonces ahí te digo, si esa es la verdad, yo entonces persevero. Entonces yo tendré que ser candidato 2000 veces más porque no me niego a aceptar ese principio. Todo el mundo miente, nadie cumple. Bueno, entonces jódanse. Conmigo no cuenten, no a ti, no te interpelo a ti, pero esa lógica derrotista de, así es, no, el neoliberalismo en ese razonamiento equivocado, hay que enfrentarlo, porque hay que desmenuzar los problemas del neoliberalismo. Y los problemas son estos, como va a haber crisis económica pronto, lo que yo digo, las crisis las pagan las economías, ¿no es cierto? Protejamos las pensiones y los niños, no sé si están de acuerdo, son 2 excepciones. Eso es lo que hacen los estados socialdemócratas. Es decir, mire, fue después de la Segunda Guerra Mundial, dicen, momento, vamos a proteger 2 cosas, niños y adultos mayores. ¡Pum! Los vamos a hacer sistemas de derechos sociales. Punto, dijeron. La infancia temprana, los adultos mayores, todos protegidos por un sistema que es, tienes razón tu Luz, deficitario. Deficitario. Como lo es también el metro de Washington, como lo es el tren de Washington a Nueva York. Como lo son la mayoría de los trenes europeos, son todos deficitarios, casi todos. Son más caros los trenes que tomar avión en Europa. Es más caro tomar un tren que tomar un avión. ¿Por qué entonces los países que tienen más premios Nobel que Chile en economía, no quiero ofender a nuestros economistas chilenos, pero hay más premios Nobel franceses que chilenos? Perdón, no se ofendan. Y esos premios Nobel, ninguno ha dicho, oye, el sistema de tren ha fracasado. No, dicen, ¿sabe qué? Hay que mantener una red ferroviaria por la carga, pero también porque contamina menos que los aviones.
pero es carísima, no tiene lógica, el consumidor no paga. Mala pata. Y los países se ponen de acuerdo. Lo que yo digo, tu pregunta, ¿qué hacemos? Pongámonos de acuerdo en algunas áreas, en que entonces tendrá que ser deficitarias. Ahora, y aquí viene un elemento técnico, me pongo en la voz de la derecha económica. Tiene un punto también, te van a decir, sí, Marco, pero el déficit económico no es gratis. Tiene consecuencias, tiene consecuencias. Tú tienes un sistema deficitario de luz, también se te carece el precio del dinero y empieza el crédito. No te quiero aburrir, pero todo tiene consecuencias. Pero yo lo que pido es que en este momento que se perdió por culpa del panfleto de una izquierda tonta y de una derecha bloqueadora, tuvimos un debate, un momento muy rico en la historia de Chile. Hace poco, estos meses, que era repensarnos. Se fue al carajo eso. ¿Estás de acuerdo? A lo mismo. Ahora sí ya, vamos, orden, se acabó. Y yo termino pidiéndole al gobierno, no sigan con nuestros proyectos de ley, porque gastamos saliva y tiempo. Avancen, de hecho, al tema orden y empleo. Punto. Marco Antonio Enríquez Ominami. Luz Poblete, le mandamos un saludo grande desde Santiago por toda la ruta 5 Norte hasta llegar a Tongoy. La próxima semana, ¿usted continúa de Asueto o va a estar acá? Ahí estaré junto a ti. Perfecto. ¿Por qué solo a mí? ¿Usted no va a estar acá? No, porque nunca sé si Marco va a estar, entonces para que no esté solito ahí, por si tiene que hacer algún recorrido. Mi broma equivocada. Arranca. ¿Usted va a estar? Próximo lunes. Martes. Lunes Martes, 20. disculpen, los Próximo martes. Martes 30, martes Ay, no lo 30. sé, no lo sé porque no sé en qué voy a estar, creo que en un avión. Va a estar No en un sé, avión, no va a sé. estar en un En un Contaminando el tren, planeta sí, en un avión. tren, sale más populista. Municipios por Chile.cl, noticias realmente descentralizadas, también la nueva app de Radio Agricultura. Volvemos mañana miércoles. Mañana miércoles, ¿qué tenemos? Vienen los alcaldes, vienen los amigos de Amarillos por Chile. Harta cosa mañana miércoles. Nos vemos. Chao. Chao, chao. En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Una presentación de Miski Mikui, gastronomía peruana y fusión. Conducción, Jorge Andrés Pomar.